Vamos a comenzar ya. Estamos al final de la materia. Ya falta muy poco para que nosotros culminemos. Déjame ver aquí. Hoy estamos a 8. Entonces yo, en vista de lo que nos falta, el día 22, pero el 22 en 2 semanas prácticamente, ya terminaríamos. Ese día, ya en esa semana del 22, por ejemplo, el día 17, desde el día 17 ya yo le voy a habilitar la parte para que ustedes puedan subir el libro. Quien lo haya llenado ya de 17 en adelante, pues va a poder subirlo a la plataforma. Yo le voy a poner ahí ese espacio para que ustedes lo suban y va a estar abierto hasta el 23. Terminamos el 22 y yo el 23 se lo dejo ahí abierto por si acaso alguien tiene algún problema con su conexión o se le haya perdido, etcétera, etcétera. Entonces ya sabemos cuándo terminamos, 22 de agosto. Nos queda, déjenme mostrarles una cosa a ustedes que están aquí. Ustedes van a poder ver ahí en la pantalla lo que nosotros hemos hecho hasta ahora y lo que llevamos acumulado. Tenemos el examen que fue el que dimos, mírenlo aquí, valía 30 puntos, mucha gente sacó 22, otra gente sacaron 18, 16, etcétera, etcétera. Tenemos aquí el plan número 2, y esto hay que explicarlo, miren. La primera clase fue, yo le dejé un folleto para que ustedes lo estudiaran, que hablaba de Classroom Management, y ustedes tenían que hacer un resumen de eso que valía 5 puntos. En esos 5 puntos hay personas que no lo entregaron. Por ejemplo, tengo aquí a Mercedes, tengo a Scarlett y tengo a Félix Trejo, que no entregaron ese trabajo nunca, es decir, que tienen 5 puntos menos. Luego teníamos el plan número 1. ¿En qué consistía? Bueno, una planificación en donde usted solamente iba a hacer la identificación de la planificación. Solamente esa parte. Ahí veo que Scarlett no lo hizo Ana Milena, no lo hizo Luz. Entonces, esos son puntos menos que tiene. Luego, no, por Scarlett, tú no hiciste nada. Profe, cuando usted tenga un segundo. Profe, yo le mandé ese trabajo. Lo que pasa fue que me pasé del tiempo y se lo envié por WhatsApp. Yo te dije que me lo mandara, ¿verdad? No, usted no me dijo, pero yo se lo envié. Pues entonces sí se pasó la fecha y yo no te di autorización de mandármelo. Eso Alberto, fue entonces. una pregunta, Alberto. Que me confundí de fecha cuando eso. Escúchame que te interrumpa. Esos puntos van sumados a lo que uno sacó, ¿verdad? Del examen. Sí, mira, eso se va sumando. Si tú porque yo tengo ahí. Yo sí chequeé que en el último que yo envié, no llené una porque me equivoqué, la vi toda junta y lo mandé y después fue que me di cuenta. Entonces, que saqué 4 puntos. Entonces las otras fueron de 5, sí. Sí, míralo ahí. Digo, tú estás manejando, pues seguro. Sí, yo estoy conduciendo. Entonces, cada uno de esos, yo lo que voy a hacer es que lo voy a sumar al final. Y aquí le va a dar el total que cada quien sacó en vista de eso. Quizás falta mucho, pero no falta mucho, porque miren, bueno, déjame terminar aquí antes de seguir para allá. Entonces, Mercedes, déjame responderte. Había una fecha, la tarea era en una fecha. Si yo no te dije que me lo mandara fuera de fecha, entonces yo no te voy a poner los puntos porque tú dejaste que el tiempo pasara. No, tienes razón. Yo me confundí fue cuando eso con la fecha. Pero yo lo envié. Aunque no sea la fecha. Está bien. Luego teníamos el plan número 2. En el plan 2, seguro es de esa que tú estás hablando, Mercedes. El plan 2 aquí era una planificación que debía incluir desde la identificación hasta el desarrollo. 3 personas no lo hicieron. Luego teníamos el examen y ahora en la plataforma ustedes van a dar de que hay una observación de clase. Yo le puse un video de una clase, una maestra estaba enseñando ahí como por algunos 5 o 6 minutos y yo le dije que observaran, le di una guía de preguntas, ven, que no ven, qué momento observan, qué momento no observan, qué ustedes le cambiaría si fuera usted dando la clase,
qué tiene de más, qué tiene de menos, etcétera, etcétera. Eso va a ser un análisis que usted va a hacer, una hoja completa, porque ahí hay mucho que escribir acerca de lo que hizo y lo que no hizo la maestra, y ese es ese trabajo que vale 10 puntos. Luego, la semana que viene, nosotros vamos a tener la última planificación, que esta va a ser una planificación completa, que va a incluir la identificación, el inicio, el desarrollo y el cierre, que yo no le he explicado, que eso es lo que le voy a explicar hoy. Ya el cierre de una planificación. Para que así ya... El libro vale 30, profe. ¿Perdón? Sí, el libro vale 30 puntos, dependiendo de cómo tú lo llenaste. Si lo llenaste de acuerdo a la directriz que yo di, quiere decir que hay gente que van a sacar 15, 20, 25 y otros van a sacar 30. Y el que no, Bueno, que por lo menos estoy en los 28 por ahí, porque no yo lo hasta con un entrega, profesor lo estoy llenando. quien no lo entrega tiene un 0 y sabe que va a repetir la materia porque son 30 de aquí, a menos que no saque perfecto en todo lo demás. Luego tenemos un trabajo extra, que ya yo lo tengo aquí, no le he puesto nombre, pero ese va a valer 10 puntos y eso va a ser un análisis de un texto que yo le voy a poner que tiene que ver con la enseñanza de idioma. Y eso ya sería para la última semana. Esto sería para la última semana que va desde el 17 hasta el 22. Y ahí en esa misma semana se supone que ya usted tendrá el libro trabajado y lo va a subir también a la plataforma. Y ahí tendríamos ya completo todo el trabajo. A ver si alguien tiene alguna pregunta acerca de la puntuación. Se lo puse ahí para que ustedes vean que yo llevo todo calculado, que no es que como hacen algunos maestros que ponen nota por ponerla. Aquí no, yo lo llevo a ustedes ahí todo calculado. Si se dan cuenta, en cada una de mis materias yo utilizo la misma estrategia, miren. En todas las demás materias yo tengo todo ahí apuntado para tener un control. Muy buena organización, muy buena, me gusta. Y bueno, claro. Y ustedes como futuro maestro, es bueno que ustedes vean eso. El maestro tiene que tener todo organizado en caso de que haya una reclamación, en caso de que un estudiante necesite una explicación de qué le faltó, etcétera, etcétera. Y también algo muy importante es que ustedes saben que a veces hay personas que hicieron algo y no lo hicieron, y es bueno que ustedes les recuerden, no, mira, tú no hiciste esto, búscalo y enséñamelo. Otra cosa, los maestros también cometen errores, puede que a mí se me escape una tarea de algún estudiante y por eso es bueno refrescar para que el estudiante me diga si la hizo o no, y si la hizo yo solamente la busco y la corrijo, porque también uno se equivoca. Los estudiantes piensan que los maestros son perfectos y que no se pueden equivocar, pero usted tiene que darle que también usted es humano y que comete errores. Bueno, entonces, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Si no, nos vamos a ir a la planificación y le voy a explicar lo que hicieron en la planificación anterior y lo que tenemos que hacer en el cierre de una planificación. Vamos a buscar, déjenme buscarle aquí. Una planificación. Bueno, déjame ver si elijo esta. Sé que ustedes no lo están viendo, pero vamos a ver. Yo voy a buscar una planificación cualquiera de la que yo tengo aquí. Y así ustedes van a ver. Aquí está. Mírenla acá. No sé si ese fue el mismo ejemplo que yo le puse. Quizás sí, quizás no. Entonces, esta es una planificación completa, la cual yo le estoy mostrando. Vemos la identificación. Ahí está la identificación. Si ustedes se dan cuenta, miren bien la identificación. Si ustedes la observan bien, se van a dar cuenta de que ahí faltan dos elementos de la identificación. Faltan dos elementos. Yo le voy a decir cuáles son. Falta el tiempo total de esa planificación. El tiempo sería 90 minutos.
90, no, 45, perdón. Sería 45, yo lo veo aquí porque yo lo puse en los momentos, pero no lo puse aquí afuera. También hace falta el tema de esa planificación. El tema de ese día. ¿Qué sería, si ustedes se dan cuenta, la escuela? Porque está diciendo aquí que el propósito es expresar la importancia de la escuela en francés. Entonces, el tema principal ahí es la escuela. Ese sería el tema. Bueno, yéndonos un poquito más abajo, está lo que es el inicio. En el inicio tenemos competencia específica, tenemos actividades, tenemos la organización y tenemos los recursos. ¿Cuál fue el problema en la mayoría de lo que hicieron solamente la parte que yo le dije, que era de aquí hacia arriba, de desarrollo hacia arriba? El problema fue que muchas personas en las competencias específicas pusieron actividades. Tú no puedes confundir una competencia específica con una actividad. Y te voy a decir cómo tú puedes diferenciarla. Fácil, muy fácil. Las competencias específicas son de forma sintetizada, ¿verdad? Una síntesis de la actividad principal. Por ejemplo, miren cuál es la actividad principal aquí. El maestro retroalimenta la clase mediante preguntas y respuestas acerca de temas anteriores, lo cuales fueron las actividades y los tipos de verbo. Eso es la actividad principal que los estudiantes están haciendo ahí. Entonces, ¿cuál es una competencia que esté relacionada con esto? Bueno, si el maestro retroalimenta la clase mediante preguntas, si el maestro pregunta, ¿qué ustedes creen que van a hacer los estudiantes? Responden, profe. Responden. Entonces, miren la competencia. Sí, miren la competencia específica. Responde preguntas acerca del tema anterior. Esa es una competencia. Cuando el estudiante responde, ¿en qué competencia estamos trabajando? El verbo, a ver si alguien recuerda. Samantha. Oral production. Oral production, la producción oral. Porque el estudiante cuando está respondiendo, entonces el estudiante está produciendo, ¿verdad? Produce. Entonces estamos con la producción oral. Bien. Entonces, ¿ven la diferencia entre una actividad y una competencia específica? La competencia específica es breve y está relacionada con una actividad principal que se haga en el momento. Seguimos. Otra cosa que se confundieron también. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje que ustedes ven aquí arriba, mírenla aquí, tenemos la retroalimentación, la indagación, saberes previos y socialización. Eso se pone así solamente ahí arriba. Cuando tú vayas aquí a las actividades, eso tú tienes que detallarlo. Tú no puedes decir aquí adentro retroalimentación. Por ejemplo, aquí, retroalimentación. No, tú tienes que detallar. Como está aquí, el maestro retroalimenta mediante ¿qué? Mediante preguntas y respuestas. ¿Sobre qué? Sobre los temas anteriores. ¿Cuáles fueron los temas? Las actividades y los tipos de verbos. Entonces, cuando decimos que vamos a retroalimentar, hay que especificar cómo y sobre qué. Bueno, si tú dices sobre el tema anterior, ¿qué tal si viene una persona a sustituirte? Tú tuviste una emergencia y tú dices aquí que va a retroalimentar acerca del tema anterior. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el tema anterior? Ahí tendrías tú que preguntarle a los estudiantes si tú estás sustituyendo, pero te sientes cómodo, porque un estudiante puede decirte cualquier cosa de maldad solamente, porque a los sustitutos les gusta hacer maldad, a los muchachos les encanta eso. ¿Ustedes entienden? Entonces es bueno que uno como maestro sea específico en lo que uno esté poniendo en la planificación. Miren aquí, habla acerca de la socialización. Es decir, que aquí adentro tiene que aparecer alguna actividad donde los estudiantes estén socializando, trabajando en grupo.
Si yo no lo puse, eso es algo que hay que corregir en la planificación. Claro, recuerden que yo se lo estoy explicando de una manera que estemos pensando que alguien te va a sustituir, pero en el día a día, si tú sabes que nadie te va a sustituir, hay muchas cositas que tú vas a pasar por alto en la planificación. Es decir, detalles así tan detallados, tú no lo vas a hacer porque entonces tú perderías mucho tiempo planificando. Tengo que decirle una cosa como también le digo la otra. Bien, entonces, otro punto que yo observé en las planificaciones que ustedes hicieron fue que aquí en el desarrollo no pusieron suficientes actividades en base al tiempo que usted le dio. Cuando digo en base al tiempo, es porque si es de 45 minutos, ustedes saben que normalmente el desarrollo dura 25. Pero si es una planificación de 90 minutos, entonces ya sería el doble. Sería unos 50 minutos más que duraría el desarrollo. Entonces hay que poner actividades suficientes para uno poder abarcar ese tiempo de desarrollo. Otro aspecto que también quería explicarle era la organización. La organización, muchas personas pusieron aquí, lo dejaron en blanco, algunos lo dejaron en blanco. Recuerden que cuando no está organizado el curso, cuando los estudiantes están organizados de la manera que ellos quieran, 2 en fila, 3 en cuadrado, 2 en semicírculo, eso se llama plenaria. Eso lo explicamos ya. Plenaria. Si es un semicuadrado, pues semicuadrado, semicírculo, semicírculo, fila, fila. No hay ningún problema. Entonces, hay algo aquí en el desarrollo que yo me fijé mucho y fue que me pusieron aquí grupo. Dijeron que estaban trabajando en grupo, ¿verdad? Pero en el desarrollo aquí, en las actividades, yo no vi en qué momento el maestro puso los estudiantes en grupo. Porque tú tienes que especificar eso. Por ejemplo, los estudiantes harán una lista de los objetos de la escuela. Para esto se reunirán en grupo de 3, en grupo de 4, etcétera, ¿verdad? Entonces ya yo sé que ahí ellos van a trabajar en grupo y por eso tú dices aquí que es trabajo grupal. Entonces algunos ponían en grupo, pero no se veía aquí. Otros ponían el trabajo grupal aquí, pero no decía que era en grupo acá, en la organización. No es que eso esté 100% mal, está bien. Lo único es que tú tienes que ser específico y si ya lo pusiste aquí, ¿por qué no agregarlo aquí en este lado para que esté bien? Última parte, los recursos. Si usted no está utilizando un objeto extra, es decir, un recurso, no lo ponga. Si usted está usando tiza, no la ponga. Si usa la pizarra, no. Silla, no. Mesa, no. Nada de eso. Si usted está utilizando una computadora, un celular, un transportador, yo sé que estamos en idioma, pero podríamos usar el transportador ahí para trazar alguna figura. Lápiz de colores, bien. Un marcador, proyector, etcétera, etcétera. Hojas en blanco, dibujo. Todo eso es recurso, pero lo que es permanente no es necesario ponerlo ahí en la planificación diaria. Si usted no usó nada, si usted solamente usó la pizarra, su voz y la voz de los estudiantes, ahí no hay recurso, usted lo deja en blanco. Si usted no usó ningún recurso extra en ninguno de los momentos, no ponga nada, que eso no es ningún problema. Si usó algo, entonces póngalo. Y eso era algo que tenía yo que detallarle a ustedes. Otra cosa, los recursos no se ponen en general en los 3 momentos. Tú no puedes juntar estas tres espacios, le quita esa línea y pone proyector, porque entonces tú no estás diciendo en qué momento es que está usando el proyector. Es en el inicio, es en el desarrollo, es en el cierre. Tú tienes que dejar esos espacios ahí y por eso yo le digo que usen esa plantilla que yo le dejé ahí en la plataforma para que se le haga mucho más fácil. Ahí solamente hay que llenar. Ahí no hay que estar haciendo ningún diagrama ni nada por el estilo. Me voy a parar aquí porque he hablado mucho, a ver si alguno tiene alguna pregunta de esa parte que hicimos, de la planificación,
desde la identificación hasta el desarrollo, antes de que finalicemos explicando el cierre. A ver si alguien tiene alguna pregunta. No veo por dónde que se levanta la mano aquí ahora. Yo veo todo bien. Yo veo todo bien. Lo único sí que lo que tú dices, esos puntos, porque a veces uno llena, vamos a suponer, X competencia y las actividades, y a veces pues se puede uno salir de la organización al final y saltar con otra cosa que quizá no concuerda con lo anterior que ya uno puso. Eso es un punto muy importante. Sí, miren, la planificación tiene una característica que yo le decía al inicio. La planificación tiene que concordar en todo, porque si te das cuenta, miren, le voy a enseñar 3 cosas antes de que nos vayamos al cierre. 3 cosas solamente. 3 elementos de diferentes lugares. Miren, en la identificación tenemos las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Esas estrategias de enseñanza y aprendizaje tienen que corroborar con las actividades que están aquí adentro, porque esas técnicas o estrategias son las que se convierten en actividades aquí. Tú tienes un contenido, claro, que es tu tema del día, y ese tema del día se va a desarrollar mediante esas estrategias, que esas estrategias se van a volver actividades. Una actividad es simplemente una estrategia desarrollada. Eso es. Retroalimentación, la mencionaste. En algún momento de la clase, esa retroalimentación tú vas a tener que detallarla y ponerla en práctica con los estudiantes. Las competencias específicas también están relacionadas con las actividades. Dijimos, estrategia relacionada con actividades. Competencia específica relacionada con actividades. Entonces, todo lo que tú ves ahí adentro, todo está relacionado. Como dice Debbie, no te puedes descarriar e irte por otro lado. Si tú estás explicando los colores, ¿verdad? Ese es tu tema de hoy. No pongas los números en otra actividad ahí mismo. Porque entonces hay un choque de 2 temas y es muy difícil dar 2 temas en 45 minutos, como ustedes ven aquí. Incluso en 90 minutos es muy difícil dar 2 temas al mismo tiempo. Comenzar con uno y después ligar otro. Ahora, hay una manera de hacerlo. ¿Cómo? Si el tema que tú estás dando, el principal, está relacionado directamente con un tema que no sea tan complicado, que sea algo que los estudiantes ya vieron anteriormente, para tú reforzar eso que ya diste, tú puedes incluirlo ahí. Porque el aprendizaje es progresivo. Las cosas no se aprenden por separado, sino que algo que tú ya diste puede que aparezca más adelante para ayudarte a desarrollar otro tema. Y así sucesivamente. Bueno, pues me voy a ir al cierre. El cierre, independientemente de si la clase es de 90 minutos o si es de 45 minutos, el cierre solamente dura 10 minutos de duración. El cierre está dividido en 2. Existe aquí dentro, claro, cuando yo digo dividido es para que ustedes tengan conocimiento, porque esa división no se hace de manera normal. Existe el cierre pedagógico. El cierre pedagógico, que es una verificación de lo que se dio. Una verificación de qué fue lo que se dio en esa clase. Y hay diferentes maneras de hacer el cierre. La más popular es mediante preguntas y respuestas, que es más eficiente, más rápido. Y yo le puse aquí la pregunta que más se utilizan, que aprendimos, cómo lo aprendimos, dónde usamos eso que aprendimos. Y muchos maestros usan, ¿alguien puede hacer un resumen de lo que tratamos hoy? ¿O a alguien le gustaría? Tú decides cuál utilizar. ¿Qué aprendimos? Bueno, profe, aprendimos acerca de la escuela. ¿Cómo aprendimos eso? Bueno, copiamos un vocabulario en la pizarra, pronunciamos, hicimos una lista de las cosas que hay en la escuela, etcétera, etcétera. ¿Dónde usamos eso?
Bueno, profe, si alguien nos pregunta las cosas que hay en la escuela o por qué es importante, ya nosotros podemos decirla. Le estoy dando respuestas creadas, pero que son cosas a las cuales los estudiantes podrían responderle a ustedes. Eso se llama el cierre pedagógico. Hay que tener mucho cuidado con el cierre, porque como su nombre lo indica, ese es el final de la clase. Por ejemplo, le voy a dar un cierre fallido, un cierre que no es cierre. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos acerca de los objetos de la escuela, profesor. Ok, ¿cuáles objetos aprendimos? Aprendimos la cancha, los pabellones, etc. ¿Y cómo se dice eso? Ya perdiste. Tú estás en el desarrollo, te devolviste. Porque el cierre es solamente para verificar lo que se aprendió, cómo se aprendió y dónde tú lo usas. Tú no puedes devolverte a hacerle preguntas del contenido que ya tú le diste y que se supone que hiciste ya varias actividades para tú confirmar de que los estudiantes están aprendiendo o que están interiorizando lo que tú le estás dando. El cierre es simplemente para verificar, por eso dura 10 minutos, bien breve. Tú le puedes dar 2 participaciones por estudiante, ¿verdad? 2 participaciones por estudiante y ahí se te van a ir los 10 minutos. Porque este es el pedagógico, ¿verdad? Ese uno. Ahora tenemos otro cierre, que es el cierre psicológico. Entonces, el cierre psicológico también es muy importante, pero este no tiene que ver con el contenido, no. Este tiene que ver con cómo se desarrolló el proceso y el impacto psicológico que tuvo en los estudiantes. Por ejemplo, tú le puedes preguntar a los estudiantes cómo se sintieron en la clase, qué le cambiarían ellos a la clase, qué le gustó, qué no le gustó, ¿verdad? Porque eso son opiniones. Eso es para tú ver el estado psicológico en el cual estuvo el estudiante en el transcurso que tú desarrollaste la clase. Ellos ahí, en el cierre psicológico, te pueden dar indicios de ciertas actividades que a ellos les guste trabajar. Por ejemplo, te pueden decir, profe, a mí me gustaría que esta clase no haya tanta lectura. A mí me gustaría que en la próxima cantemos una canción o que nosotros usemos la computadora, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ellos te dan indicios y te ayudan a mejorar tu práctica también. Y ese es el cierre. Tanto pedagógico como psicológico, los dos se hacen al mismo tiempo. Tú no tienes que decirle, vamos al cierre pedagógico. No, no. Tú comienzas, ok, muy bien, entonces vamos a finalizar. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Dónde tú usas eso? Muy bien. ¿Y qué le pareció la clase a ustedes? ¿O qué le cambiarían? ¿Cómo se sintieron? Etcétera, etcétera. Y ese es el cierre. ¿Cuál es la competencia que se utiliza todo el tiempo en el cierre? Normalmente se utiliza la producción oral porque tú le estás preguntando a ellos de lo que se trató del proceso y ellos te están respondiendo. Ahora, también se puede usar la producción escrita. ¿Cómo? Que en lugar de hacerle pregunta al estudiante, tú le pases una pequeña hoja y quizás tú le pongas una sola pregunta, cómo se sintieron, o pueden ser preguntas distintas, ¿verdad? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué le cambiarían a la clase? ¿Qué fue lo que aprendimos y cómo lo hicimos? No tiene que pasárselo a todos los estudiantes. Tú puedes hacer un papelito para cada una de las preguntas y se la pasa a un estudiante diferente, ¿verdad? Puede hacerlo en forma de un drawing, una fundita ahí para que ellos no se sientan que tú lo estás mandando a ellos, o puede ser levantando la mano, quien quiera, tú le das un papelito para que ellos entonces respondan. Y ese es el cierre. A ver si alguien tiene alguna pregunta o si he ido muy rápido explicando. Sí. Lo encuentro todo claro hasta ahora. Ok. Samantha, ¿tú levantaste la mano o eso es de ahorita? Ese de ahorita. Ah, ok. Bueno, y ahí tenemos el cierre. Ya cuando yo le ponga la última planificación, ustedes saben que va a ser una planificación completa, que no puede faltarle nada. Hemos dado todos los elementos. Ahora, ustedes no van a aprender a planificar en estos 4 meses, así por así.
para uno manejar esto al 100%, entonces tendría que estar en una escuela planificando diario y ya en un mes o 15 días planificando todos los días, tú te vuelves un máster. Porque aquí estamos aprendiendo las bases principales de lo que es la planificación y sus elementos, que es lo más importante. Así cuando ustedes vayan a una escuela, ustedes no van en el aire, ya ustedes conocen y quizá algún ajuste que haya que hacer, ustedes lo hacen. Dime, Jensen. La planificación completa que vamos a hacer va junto con el video que usted nos dejó. No, la planificación completa va a ser la semana que viene. Eso, pero... Okay. En la planificación, escúchame, profe, por interrumpir, en la planificación completa solamente lo que tú le vas a agregar solamente va a ser cierre, que eso es lo único que falta. Sí, ¿No es así? el cierre, y si yo te hice alguna corrección, entonces tienes que hacerle las correcciones, porque si no te va a salir mal también. Por ejemplo, a la gente la segunda planificación, yo le di algunos comentarios, le puse algunos comentarios de alguna cosa que había que mejorar. Claro, claro. Profe, entonces, lo único es, por ejemplo, que si yo voy a hacer una planificación, ejemplo, diaria, solamente yo tengo que irme a competir a la indicadora de logro, o el indicador que yo voy a trabajar. Luego lo ubico, también tengo que mirar el indicador de logro con la compañía más se asemeje, que más se asemeje, no fue que usted explicó al principio. Pero eso, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una planificación diaria, eso viene de una planificación de unidad. Claro. Tu planificación de unidad, tú sabes cuál es el tema general, luego tú tomas los pequeños temas que entren en ese gran tema, ¿verdad? Y comienzas a hacer tus planificaciones. Esa planificación, su objetivo, lo decides tú como maestro en base a lo que te pide la evaluación. Por ejemplo, nosotros trabajamos el libro de registro al mismo tiempo. En el libro de registro te dice, por ejemplo, con la vivienda, ¿verdad? Te dice qué es lo que tú debes buscar cuando tú estás enseñando la vivienda. Entonces, tú tienes que tratar de enfocarte en los indicadores de logro, como tú dices, para poder lograr esas competencias. Pero hay muchos maestros que ni siquiera miran los indicadores de logro, porque ya ellos saben qué es lo que se busca lograr por los años ya que tienen trabajando ahí. Sí, que ellos se saben como, yo he visto como que se saben el libro, ellos ni miran como que ya un ejemplo, lo que ellos dieron este año, ellos saben que tienen que darlo el próximo año, porque siempre dan ese mismo curso. Así mismo, ya yo no necesito ver los libros para yo saber lo que yo tengo que buscar cuando están las unidades, por la interacción y el trabajo repetitivo cada año. Entonces, si una supervisión le llega a usted, lo que primero que le revisan a ver si usted tiene la diaria. No, ellos te piden dónde está tu planificación de unidad, porque la diaria sale de la unidad, ¿verdad? Imagínate que tú estés trabajando la vivienda, la voy a tocar, los deportes. Imagínate que tú estás trabajando los deportes en esa unidad que dijimos que puede durar un mes, 3 semanas, un mes y medio, lo que sea, como tú hayas decidido. Entonces, en tu planificación diaria, tú estás dando la identificación personal. No concuerda. ¿Cómo es posible que tu unidad, que tu planificación de unidad sea acerca de los deportes y la planificación diaria sea acerca de la identificación personal? Esos son temas totalmente distintos. Entonces ahí hay un problema. La planificación de unidad te la piden solamente para revisar cuál es el tema que tú estás trabajando y darse cuenta si concuerda con la planificación diaria que tú estás ejecutando. Pero ya donde ellos se enfocan en verdad en la planificación diaria para ver que tú tengas todos los elementos, que tú hagas todo lo que tú dijiste que iba a hacer y que tengas los recursos que dijiste que ibas a tener y que organice los estudiantes como dijiste que lo ibas a hacer. Ok. Ahora, profe, entonces vamos, escuchen, lo voy a hablar en este término. Vamos a poner
un estudiante que está en segundo bachiller, por ejemplo, el bachiller de antes, que viene siendo cuarto, ¿cierto? ¿Me entiendes? Dime. Un estudiante que está en segundo bachiller de antes, que viene siendo cuarto de ahora, en la nueva modalidad, está en segundo. Y tú le estás dando a lo de ejemplo de segundo y tercero. Mayormente, yo siempre, o sea, lo que veces que yo vi, siempre vi como que lo de segundo y lo de tercero. Y a veces hasta lo de cuarto. Te mandaba a trabajar casi lo mismo. El currículum está mal organizado, ese es el problema que hay. El currículum te pone los mismos temas en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, son los mismos temas. En algunos grados le agregan 1 o 2 temas extra a lo que ya ellos vieron, pero el maestro lo que trata de hacer es que, por ejemplo, si en primero tú diste los números del 1 al 20, tú lo que haces es que entonces se lo da del 1 al 100 en el curso que sigue, para seguir aumentando el conocimiento y el nivel de complejidad que tú le hayas puesto. Ok, porque a veces los estudiantes, yo sé que los estudiantes me decían, pero usted me dio esos números a mí también, yo estoy en tercero. Sí. ¿Usted me entiende? Eso pasa. Y tú sabes que es lo más cómico de todo, que ellos te dicen que tú se lo diste, pero ellos no se lo saben. También. Sí, así es. Entonces, el libro de registro, ya finalizamos. El libro de registro, ustedes saben que está en una de las semanas, de las últimas semanas, es un formato Excel, y en ese formato Excel yo le dije que trabajáramos con 10 estudiantes. La lista. Ya yo lo estoy terminando eso. Ok, la lista, las calificaciones. A mí me faltan las listas, sí, ya. Los indicadores, todo eso lo va a llenar usted de su mente de manera ficticia. Lo que yo voy a revisar es que usted haya llenado bien, que haya puesto las cosas donde van, los cálculos bien, por ejemplo, los cálculos de la asistencia, los cálculos de los indicadores, de lo logrado, de lo iniciado, de lo que está en proceso, que haya puesto los nombres bien, que primero va el nombre y después va el apellido, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo voy a revisar en el libro. Todos saben, o no sé, que cuando ustedes abran el libro, cuando digo que abran el libro, ustedes saben que sé que se llama en Excel, ¿verdad? Cuando ustedes lo abran, en la parte... Se está frizando, profe. Está bien. En la parte inferior aquí, dependiendo de lo que usted esté usando, claro, pero en Windows, en la parte inferior usted tiene muchas hojas aquí, miren, hojas, ¿verdad? Y cuando hay muchas hojas, ahí aparecen 3 puntitos. Usted le da los 3 puntitos y se van a abrir más hojas. Entonces usted va a ir llenando una por una, y ya la última hoja es donde están los porcentajes de cuánto logró, cuánto se le quedó en recuperación pedagógica. Y ya, eso. Me imagino, profe, por ejemplo, que cuando uno envió el libro, usted le va a decir la calificación de cada quien sacó. Sí, claro. Antes de o sea, de los últimos trabajos que usted diga, que usted va a poner después del libro. Sí, cuando ustedes suban la tarea, yo lo que voy a hacer es que voy a revisar, voy a evaluar y le dejo un comentario ahí en la plataforma, como siempre. A ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, estamos ready. Bueno, pues ustedes saben, seguimos hablando y ya estamos en el final, solamente faltan 2 semanas. No dejen de hacer la tarea, son 10 puntos que valen cada una, 30 el libro. Si alguien... ¿Está grabado ese video? Sí, Debbie. Yo voy a ver si lo subo. ¿Está grabado? Quizá mañana o el... Ok. Sí, porque estaba conduciendo. Ahora fue que llegué a la casa. Está bien. Está bien. Bueno, pues ya ustedes saben, seguimos hablando. Cuídese, profe. Cuídense por ahí, hablamos.